bienvenidos, pónganse cómodos, porque queremos invitarlos a ser parte de un momento para nosotros honroso, porque tener la visita de esta persona aquí en el estudio realmente es maravilloso. Estamos a punto de compartir un momento con una de las glorias, y no me quedo chico, una de las glorias que caracterizaron y caracterizan nuestra identidad cultural como correntinos. Desde varios aspectos, desde algo tan popular como el carnaval, al que le dio su alma y una visión y un profesionalismo impresionante, y también el amor y la pasión hacia el teatro, haciendo que Corrientes tenga y disfrute de un teatro que puede ser un rasgo cultural identitario también, ¿no? Le digo bienvenido a Dante Sena. ¿Cómo estás, Dante? Muy bien, Luis. Y bueno, pónganse cómodos, como decía Luis, tal como estamos nosotros, en estas hermosas poltronazas que tiene el estudio. Dante, yo te tengo que confesar que escuché hablar de Dante Sena de toda mi vida. Y Dante Sena es una marca registrada, pero me quise ir más atrás y saber de dónde te viene, porque Dante ya es hasta un nombre de Dante, grande, dantesco. Y viene de padres gringos, piamonteses, Dante Chena, Sena con C que se pronuncia Chena, en gringo. Ahí está. Dante Chena. Sí, hijo de gringos piamonteses, hortelanos, y de talabartero catalán, nieto de talabartero catalán, anarquista. Mientras que mi abuelo paterno, el piamontés, socialista, chuchalista, como le decían ellos. Y eso me marcó. Quieran que no, a la altura de las edades y de los hechos de la vida de uno se da cuenta por qué caminos anduvo transitando y por qué. ¿Y por qué este carácter? ¿Por qué este carácter? Porque esa cuestión del deber, de la responsabilidad, de cumplir la cosa, hacerla completa. A veces hasta terminarla. Y después, si querés, cuestionátela, pero acá la cosa se cumple, se hace. Trabajo entregado. ¿Dónde naciste, Dante? Yo nací en Córdoba City, pero porque mis viejos residían más allá de Carlos Paz, cerca de la posada del Quentín. Subiendo. Claro, camino a Ichocruz. Hermoso. Camino a Ichocruz, San Antonio de Redondo. Qué lindo. Cuando das la curva. Yendo para las altas cumbres. Yendo para las altas cumbres. Después de Carlos Paz, el Hermoso. pueblito que sigue. Hermoso. San Antonio de Redondo, 10 casas. En aquella época con la escuelita, pasando el puente. Felicísimo, con río delante y arroyo detrás de mi casa. Qué época y qué idilio. Era edénico e idílico. ¿Cuándo te diste cuenta que naciste en un paraíso? Cuando llegué a estos lares, allá por el año 71, porque en este río tan ancho, tan grande, tan oscuro, no me meto. Yo necesito el arroyito cantarino claro y que se vea hasta el fondo y que se mueva, que el agua se mueva. Se mueve y haga ruidito. Y bueno, mi infancia. Qué lindo, Dante. Y ahí pasabas tardes y siestas con el abuelo. ¿Lo cuidabas? Lo cuidaba y estaba con él y le charlaba porque él respondía solamente con algún monosílabo. Y era parco. Pero cuando emitía una opinión en una o dos frases, por ejemplo, él me decía cuando podía todavía, que podía moverse, yo le ayudaba también a hacer la quinta. Él y yo solos, zapando, rastrillando, etcétera, etcétera. Y él siempre me decía en los descansos, en algún descanso que teníamos 10, 15 minutos para proseguir, me dice, mira, Giuseppino, José, pues soy José Dante, mira, Giuseppino, cuando a vos te pase algo o necesites algo, que yo, hablale a la tierra, preguntale a la tierra, porque la tierra te lo va a decir. No me hagas llorar. Pasemos a otra. Bueno, mi abuelo. Uno de mis abuelos. Dante, ¿cuáles son tus pasos previos y tu formación?
Con el espectáculo siempre anduvo rondando inmerso en él, porque yo recuerdo desde niño, con la Runfla del Barrio, hacíamos circo, aquel circo de primera y segunda parte, que venía al pueblo una vez al año. Primera parte eran algunos pequeños animalitos, unas pruebas de los colgados que volaban, trapecio, algún trapecio, algo así. Y la segunda parte, el drama criollo, en que lo hacían los mismos cirqueros o compañías de radioteatro que programaban en todos los circos que andaban en funcionamiento sus días. Recuerdo haber visto allí a la famosa compañía de Jaime Cloner. Jaime Cloner, invento cordobés, mirá el eslogan. Jaime Cloner, el galán de todas las madres. Con Ana María Alfaro, su mujer. Con Ana María Alfaro, la estrella de su emoción. Pero esas cosas no existen más. No hay más, ¿eh? No esa existen grandilocuencia. Bueno, a nosotros nos han llegado los radioteatros también, donde estaba Cloner compartiéndonos. El hijo. Mirá vos. Ya el hijo, sí. ¿Y eso a vos El te hijo llevó, andaba por acá. te marcó a fuego para la escena? Totalmente. Yo iba al circo, tenía 6, 7 años, entonces al otro día, a la siesta con la Runfla del Barrio, ya instalábamos el trapecio, ya hacíamos todo y empezó también lo teatral, ¿Y el tus drama. papás te alentaban a eso, tus padres? Dormían la siesta. No se enteraban. Y cuando empezó a crecer Dante, Giuseppino Dante, Cera, El Giuseppino. Giuseppino, empezó a crecer y tenías que buscarte un oficio u ocupación útil, como se decía antes. Sí, empezó a crecer, hacía la escuela secundaria, durante la escuela secundaria ya integró el grupo independiente del pueblo de Carlos Paz, en ¿De principio teatro? con Resistencia Teatro. En principio con Resistencia Familiar, después se entregaron, hasta que mi hermana, la del medio, una muy buena modista, ya era la modista del grupo. Especialista Claro. hasta en ropa barroca, ¿no? Tenían vestuarista. Teníamos vestuarista. Y bueno, ahora están pendientes de qué hago, cómo me va, bueno, Claro. cuál es el nuevo rumbo. Bueno, Dante, sí, señor. Pero, Sí. claro, de Córdoba viene formado en teatro y en danza contemporánea. Esto más ya que es nada. Córdoba capital. En Córdoba capital, porque nos trasladamos, ¿no? Al morir mi padre nos trasladamos a la Capi. Venía formado en lo teatral y en lo de danza, y por eso yo pude ingresar, pude tener el dominio que se conoce en los shows de comparsa. Ahí está. Te corto acá porque llegaste a Resistencia, estás cruzando el puente, cruzando la balsa. Y quiero que veas qué pasó cuando llegaste a Corrientes. Vamos a ver. Todo el mundo hablaba de Dante Sena que había llegado, que estaba generando como una conmoción local con el tema de teatro. Tipo joven, con mucha energía, pero que se brindaba. O sea, ¿cuál era la data? Sí, te va a escuchar, se interesa. Entonces, porque a veces tenés ese miedo con la figura, con los gurúes. Ah, sí, está bien, es el gurú, pero no me va a dar bolilla. Nos sentamos a hablar con él, se entusiasmó como si fuera uno con el mismo entusiasmo nuestro. Pero para mí fue, ¿cómo te diría? Me abrió como una puerta, conocí a una persona que tendría una incidencia en mi propia vida, porque a partir de ahí compartimos decenas de proyectos juntos. Venía de una gira que había hecho por Centroamérica, o sea, a él el mundo no le es desconocido, grandes escenarios no le son, y sin embargo recala en Corrientes casi por accidente y empieza a conocer lo nuestro y se enamora genuinamente de lo nuestro, o sea que yo creo que fue un amor verdadero, que sin influencia de ningún tipo, sino que surge de involucrarse y de investigar por sí mismo sobre nuestras cosas, nuestras costumbres, nuestra gente, hasta la forma de hablar, la forma de vestirse de nuestro campesino.
él valoraba mucho, porque siempre salía en sus conversaciones algún comentario referente a nuestras propias cosas, y ahí como que nos recordaba, che, mirá, qué interesante esto que tenemos, ¿no? Decía Eduardo el mismo entusiasmo que nosotros. ¿Por qué? Porque los conozco a los dos, a él y a Abelardo Santillán. Eran muy amigos, en aquella época no estaban en el staff del Teatro Vera, por supuesto. Y los conozco a los dos y eran pares con los que podíamos hablar hasta técnicamente del fenómeno del espectáculo. Porque en aquella época no había gente muy enterada ni formada, ¿no? En cuestiones técnicas específicas. Bueno, ¿me contás? Nosotros ya sabemos de tu llegada a Corrientes, te presentó Eduardo Sívori, de la expectativa que se había generado cuando llegó este cordobés joven, que llegó realmente con una experiencia ya y caminos recorridos, con un mundo que no era para él desconocido. Ya volvemos. Esto es Algo en Común. ¿Te quedás? Ya volvemos.